Agradecer a la gente de República FAB que me invitó a dar esta charla junto con ustedes para conversar sobre esta cosa que se llama finanzas personales, sobre cómo gestionar bien nuestro dinero. ¿Sí? ¿Qué son las finanzas personales? Es un conjunto de técnicas, estrategias, tácticas, técnicas que nos permiten a nosotros tener una buena gestión de nuestro dinero. Nadie nos enseña, ni en el sistema formal, ni en el sistema informal, a gestionar bien nuestro dinero. Lo hacemos por imitación y solemos hacerlo bastante mal. Hay personas que de forma innata tienen una buena gestión. La idea es charlar sobre el aprendizaje que he tenido yo durante muchos años trabajando con personas para ver cuáles son las principales acciones correctas que hacen las personas que les va bien y cuáles son los principales errores que cometen las personas que les va mal. ¿Sí? Entonces, para eso, de alguna manera dividí lo que es el ciclo de vida de una persona en Uruguay, pero aplica prácticamente a toda Latinoamérica, dividí en ciclos, en etapas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas etapas? Bueno, desde que nacemos hasta que comenzamos a trabajar, desde que comenzamos a trabajar hasta la mitad de nuestra vida, de la mitad de nuestra vida hasta el retiro, y desde el retiro hasta que nos morimos. ¿Sí? Entonces, quisiera hacer algunos comentarios de cosas que he aprendido de trabajar con personas sobre cada una de estas etapas. Entonces, si les parece, comenzamos con la primera etapa, que es desde que nos nacemos, desde que somos niños, hasta que comenzamos nuestra vida laboral. Y ustedes podrán decir, pará, pero ¿qué incide esto? O sea, ¿qué tiene que ver en el momento de mi nacimiento si yo en realidad no estoy gestionando dinero cuando soy niño? Quizás empiezo a hacerlo cuando soy adolescente, pero cuando soy niño en realidad no gestiono dinero. Bueno, es bien interesante porque en realidad en esta etapa es que se setean un conjunto de paradigmas que de alguna manera condicionan nuestro relacionamiento con el dinero. ¿Sí? Voy de nuevo. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es el lente con el cual nosotros interpretamos la realidad. Las cosas son, pero nosotros simplemente cuando interpretamos eso que es, le damos connotaciones. Le hacemos bueno o lo hacemos malo. Muchas veces cuando estoy dando charlas en vivo, hago este ejercicio. Le pregunto a muchas personas, a los que están les digo, bueno, levanten la mano todos aquellos los que piensan que el dinero es algo bueno. Mucha gente levanta la mano. Luego les pregunto, levanten la mano a los que piensan que el dinero es algo malo. Y otro conjunto de personas levanta la mano. Y la realidad, el dinero no es ni bueno ni malo, es una cosa. Una cosa no puede ser ni buena ni mala, porque si yo digo que es buena o mala, le estoy poniendo alma. Y el dinero no tiene alma, no tiene vida, no elige ser bueno o malo. Es una cosa. Es una cosa como un vaso. Lo puedo usar para tomar agua o lo puedo usar para clavárselo en la yugular a alguien, pero el vaso no es ni bueno ni malo, el uso que se le da puede ser bueno o malo. Sin embargo, tenemos una tendencia a deificar o demonificar el dinero, ponerle alma, decir que es bueno o malo. Y mucho de eso está relacionado con cómo nosotros crecemos o somos influenciados por el concepto de dinero cuando somos chicos, nuestra familia, ¿sí? ¿Qué pasa en nuestra casa? Si mamá y papá se pelean por plata, para mí la plata va a ser algo malo, ¿sí? Y la pregunta que deberíamos hacernos, y la pregunta que ustedes deberían hacerse en este momento es, ¿qué significa realmente el dinero para mí? ¿Qué connotación tiene? ¿Qué tan importante es o qué tan poco importante es? No nos hacemos esa pregunta, simplemente lo gestionamos el dinero, pero en realidad para muchas personas es central. Y el significado que le damos nosotros al dinero muchas veces va a, de alguna manera, predecir cómo nosotros nos vamos a relacionar con el dinero de grande. Si el dinero para mí es algo que es malo, porque no, mamá y papá se peleaban por plata cuando era chico, es muy probable que de grande no logre dominar el tema del dinero y sufra estrés por dinero. Ahora, si el dinero en mi casa era algo que sobraba, es muy probable que el paradigma que yo tenga sobre el dinero es simplemente el dinero es un bien que está ahí, que se puede utilizar, es un recurso y no me genere tanto estrés. De nuevo, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué significa el dinero para mí? Ahora, a lo largo de la historia,
hay ciertos paradigmas sociales construidos alrededor del dinero, en particular en Occidente, ¿no? No sé, la Biblia dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. O sea, un libro que tiene 2000 y pico de años está diciendo, che, mirá que los ricos no van al cielo. Y eso es un paradigma que se nos establece. Seamos creyentes o no en lo que dice la Biblia. No importa, es un libro que marcó la cultura occidental y que dice esto. Tendrá una interpretación y capaz que la traducción del arameo al español quedó distinto, pero al final de cuentas dice esto y esto es lo que nos llegó a nosotros, ¿sí? Pero otras frases populares, ¿no? Como la frase de prefiero ser pobre pero honrado. ¿Qué quiere decir eso? Que si no sos pobre, en realidad no sos honrado, o esa es la interpretación que tenemos, ¿no? Por ese pero honrado. Entonces, creo que culturalmente se demonifica un poco a las personas que tienen resuelto el tema del dinero, ¿no? Tenemos como esa idea cultural de que aquella persona que hace dinero, en realidad, lo hace a costa de los demás. Y no es así, ¿sí? Y eso nos genera una doble disyuntiva. Hay una carga social que nos dice, che, mirá que enfocarse en la plata o tener plata está mal, pero por otro lado todo el mundo quiere tener plata. Y esa disyuntiva, ¿sí?, nos paraliza, nos hace no hacer nada. Por eso es sumamente importante que nosotros cambiemos nuestros paradigmas con respecto al dinero, no dejemos que los paradigmas que vienen establecidos de afuera nos incidan, los cambiemos y los hagamos nuestros. ¿Cuál debería ser el nuevo paradigma que nosotros deberíamos setear? Que el dinero es un medio, ¿sí? Un medio para conseguir objetivos, y no es el fin en sí mismo. El objetivo no debe ser tener plata, sino que el objetivo debería ser, ¿no?, utilizar el dinero para construir nuestros objetivos. El dinero es un mecanismo que nos va a llevar a los objetivos, pero no es el objetivo en sí mismo. Quizás para conseguir mis objetivos no necesite mucho dinero, pero primero es tener claro cuáles son nuestros objetivos. Y uno dirá, bueno, también el objetivo de una persona es ser feliz. Ahora, ¿el dinero compra la felicidad? La respuesta fácil de esto es no, pero como ayuda, dice la canción. Ahora, no es tan sencillo esto, no es tan sencillo. Hay algo que se llama la pirámide de Maslow, o las pirámides de las necesidades humanas, que dice que nosotros, a medida que vamos viviendo, vamos satisfaciendo distintas necesidades, y hasta no satisfacer una necesidad no podemos pasar a la siguiente. Entonces tenemos la fisiológica, seguridad social, estima, autorrealización. Lo que dice Maslow es que nosotros no podemos, por ejemplo, pasar a preocuparnos por necesidades sociales, interrelación, etcétera, si antes tenemos problemas de seguridad, ¿sí? Si no tenemos un techo, por ejemplo, donde vivir, ¿qué nos importa a nosotros tener amigos si no tengo dónde vivir? Básicamente, ¿no? Estoy haciendo una simplificación muy burda. ¿Por qué les cuento esto? Porque si una persona está muerta de hambre y vos le das dinero para que se compre algo para comer, es muy probable que ese dinero lo haga feliz. Ahora, cuanto más arriba en la pirámide estemos, más dinero no nos va a hacer más felices, ¿sí? Tengamos eso presente. Creo que el tema está en que le hemos perdido un poco el respeto al dinero, ¿sí? En particular, personas que estudian áreas contables, contadores, economistas, gente que maneja mucho volumen de dinero en el día a día, aunque sea en planillas, lo que termina pasando es que le pierde un poco el respeto al dinero, ¿sí? Y esa pérdida de respeto hace que luego tomemos decisiones nosotros en nuestra vida privada equivocadas. Entonces, creo que hay que respetarlo el dinero, y una buena forma de respetarlo es relacionarlo con el esfuerzo que nosotros nos lleva a ganar el dinero. Si yo sé que el dinero es tiempo que le tengo que dedicar a trabajar o esfuerzo de estudio, entonces voy a empezar a respetarlo un poco más. Aunque es muy común que nos olvidemos ese link entre el esfuerzo y el dinero en sí mismo, pero en realidad están muy relacionados. Bien, eso con respecto a esta primera etapa, la etapa de los paradigmas. Déjame pasar a la segunda etapa, que es la etapa entre que nacemos y empezamos nuestra vida laboral. Perdón, entre que comenzamos nuestra vida laboral y hasta la mitad de la vida, disculpen. Bueno, lo primero es, quiero hablar sobre el concepto de ahorro, porque es un concepto que a muchas personas le complica bastante.
Si uno ve las encuestas de ahorro, las encuestas continuas Uruguay, dice que la mayoría de los uruguayos no ahorran. Obviamente la respuesta a por qué no ahorran, la respuesta fácil es porque el costo de vida es caro. Sin embargo, no importa cuánto gane una persona, siempre se le va a dificultar ahorrar. Y eso tiene una explicación en algo que se llama la ley de Parkinson. La ley de Parkinson dice que nuestros egresos van a tender a ser iguales a nuestros ingresos. En español, nos vamos a tender a gastar toda la plata que ganamos. A medida que vamos trabajando, cuanto más ganamos, más gastamos. Es la tendencia natural, ¿sí? Es lo que nos va a terminar pasando. Y si lo piensan, la mayoría de las personas que han hecho una carrera laboral les suele pasar esto, ¿no? Entonces, creo que una de las razones por las cuales no ahorramos es por la carencia de un objetivo. Ahorrar siempre debería estar destinado a algo. La definición de ahorro que me gusta es que el ahorro es un sacrificio hoy para un bien mayor el día de mañana, ¿sí? En ese marco, me parece que tenemos que tener un objetivo para el ahorro. No nos enseñan eso, nos regalan la chanchita cuando somos chicos y nos dicen, acá está la chanchita, pero no nos motivan a que el esfuerzo de poner plata en la chanchita sea para algo en concreto. En ese sentido, me parece que es muy importante, ¿sí?, que nosotros tengamos un objetivo para el ahorro. Y lo otro es, en vez de ahorrar con lo que nos sobra, ahorrar al principio, ¿sí? O sea, así como pagamos la electricidad, pagarnos a nosotros mismos primero y sacarle la plata al principio y separarla de donde tengo la plata, que lo que estoy haciendo es ahorrando. Y la pregunta que suele pasarnos es, ¿en qué moneda tengo que ahorrar? ¿En qué lo hago? Bueno, depende, ¿sí? Una respuesta fácil es, deberíamos ahorrar con respecto al objetivo que nosotros tenemos. Si yo estoy ahorrando para comprarme un auto y los autos se suelen transar en dólares, entonces tiene sentido que yo ahorre en dólares. ¿Bien? Ahora, si estoy ahorrando para algo como, no sé, mi jubilación o algo muy en el largo plazo, tengo en Uruguay, tengo básicamente 3 opciones. Podría llegar a tener más, pero tengo 3 opciones. Hacerlo en pesos, haciendo en dólares, que es lo que solemos pensar por defecto, o hacerlo en unidades indexadas. Si lo hago en pesos, lo que tengo que entender es que pierdo plata. ¿Por qué? Por concepto de inflación. Estoy perdiendo un 8 o 9%, depende de cuánto sea la inflación en un año, anual, por guardar la plata en pesos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la inflación nosotros la interpretamos como que es un aumento de precios, pero podemos verlo del otro lado, es una pérdida de valor del dinero. Yo tengo 100 pesos hoy y hay un 8% de inflación, en un año con esos 100 pesos voy a poder comprar lo equivalente a 92 pesos. ¿Sí? Entonces, si yo guardo plata en pesos, estoy perdiendo valor. ¿Cuál es la otra opción? Bueno, hacerlo en dólares, es lo que tendemos a hacer por defecto. Ahora, hacerlo en dólares en los últimos 18 años no ha sido la mejor opción, porque la inflación ha aumentado más que lo que ha aumentado el dólar. Entonces, si yo guardé plata en dólares, en realidad también perdí poder de compra. ¿Cuál es la opción que tengo entonces si no son pesos y dólares? Bueno, hay una opción que existe en Uruguay, que no existe en otros países, o en la mayoría de los países no existe, que es lo que se llama la unidad indexada. La unidad indexada es una suerte de moneda virtual que acompaña la inflación, acompaña el IPC, que es lo que mide la inflación. Entonces, yo lo que puedo hacer es, a la hora de guardar dinero, guardarlo en unidades indexadas, y tengo la certeza de que no voy a perder poder de compra en Uruguay, ¿sí? Pero, como siempre, depende del objetivo, ¿sí? Cuando uno compra dólares, especula, puede pasar que el dólar suba más que la inflación, en el largo plazo no ha pasado, y cuando compra unidades indexadas, que podemos abrir una cuenta en unidades indexadas, tenemos certeza de que no vamos a perder poder de compra. Ahora bien, ustedes me pueden decir, está fenómeno, me estás hablando del ahorro, pero ¿qué pasa si no me alcanza? Y en el contexto de pandemia me ha pasado que muchas personas me dicen, che, yo no puedo ahorrar, realmente no puedo. ¿En qué se puede cortar? Y no hay una respuesta básica a esa pregunta, ¿no? Es medio cliché. Yo acá lo que digo es, depende, y para saber de qué depende viene uno de los hábitos número uno de esto de las finanzas personales, que es el registro de gastos. Un registro de gastos es una herramienta brutal, recomendada, que me da información que me dice por dónde puedo gestionar y mejorar mis finanzas, ¿sí? Es súper básico, pero es sumamente recomendable. Yo hace unos años hice un taller en el cual
era de objetivos anuales. Y le planteaba a la gente, le planteaba de que hicieran un plan para construir un objetivo en un año. ¿Bien? La mitad de las personas consiguieron su objetivo, la otra mitad no. Y el hábito que habían conseguido esas personas, lo que los diferenciaba de los demás, era que habían logrado construir su registro de gastos. ¿Sí? Entonces, el registro de gastos es un hábito que no solamente nos permite conocer en qué se nos va la plata, sino que nos permite poner foco en el día a día en nuestras finanzas. Por eso es algo sumamente recomendable. ¿Cómo hacerlo? Bueno, es muy sencillo. Son unos pasitos. El primero es definir dónde tengo el dinero, qué cuentas de banco tengo, el efectivo, la media, el tacho de harina, digamos, defender dónde tengo la plata y cuánta plata tengo en cada uno de esos lugares. El segundo es definir los conceptos por los cuales entra y sale dinero. Acá una recomendación. Si ustedes definen los conceptos de una manera muy atómica, les va a costar. Entonces la recomendación es, vayan de menos a más. Cuanto menos conceptos tengan, más fácil va a ser, y a medida que vayan creciendo, digamos, en esos que necesiten analizar, digamos, esos puntos, van a poder bajar al detalle. ¿Bien? Tercero, registrar los gastos. ¿Sí? Tiene que hacerlo de forma sencilla y fácil. ¿Sí? La idea es registrar los gastos. Y por último, cada tanto, hacer una revisión de ese registro porque le van a errar en algunas cosas, se van a olvidar, etc. Y está bueno revisar, sepan que esto va a pasar. La pregunta típica que surge aquí es, bueno, ¿y cómo lo hago? Digamos, hay una aplicación, hay 1000 aplicaciones, pueden usar una planilla Excel. La condición es que ustedes puedan explotar la información. Si usan una libreta y un papelito, seguramente les cueste explotar información. Ahora, hay 1000 aplicaciones y lo ideal no es que ustedes se adapten a la aplicación, sino que la aplicación se adapte a ustedes. ¿Sí? Esa es la clave. Un detalle no menor. Van a encontrar acá un montón de gastos hormiga, que son gastos chiquitos que en el corto plazo no los ven, pero en el largo plazo les pueden llegar a ser un gran agujero. ¿Sí? Por eso gastos hormiga. Por ejemplo, ese refresco que toman todos los días, sepan que al final de año de repente están gastando $300 en refresco. Entonces no es que no tengan $300 para algo, es que se lo están eligiendo tomar en refresco. Y esta visibilidad es la que nos da el registro de gastos. Por otro lado, el registro de gastos puede darnos una pauta, puede darnos información y decirnos de que estamos teniendo un exceso de consumo, que estamos gastando más de lo que podemos, estamos gastando más allá de nuestras posibilidades. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos gastar más allá de nuestras posibilidades? Bueno, por algo que hoy tenemos al alcance de la mano, que es el endeudamiento. Hoy es muy fácil endeudarse. No necesito pedir un préstamo para endeudarnos, simplemente lo puedo hacer con una tarjeta de crédito, que todos tenemos en el bolsillo. ¿Es mala o buena la tarjeta de crédito? No es ni mala ni buena, es una cosa, pero la realidad es que muchas personas no la saben utilizar, no entienden la diferencia entre pagar el mínimo o pagar el total, no entienden de que estamos pagando intereses si pagamos menos del total, y aquello que compramos por 10 lo vamos a terminar pagando 12, 13, 14 o 20. Es importante entonces entender cómo funciona una tarjeta antes de utilizarlo y saber que si vivo a crédito voy a perder el control al final del día de mis finanzas. Y esa pérdida de control me puede hacer tomar decisiones equivocadas. Entonces, mucho respeto y mucho cuidado con vivir a crédito porque nos es fácil ver solamente los beneficios que tiene, ¿no? Ese beneficio del 2x1 en el cine, pero nos perdemos toda la contra que es que en realidad estamos comprando y después vemos cómo pagamos, ¿sí? Y eventualmente no sé si lo voy a poder pagar. ¿Por qué? Porque no puedo predecir el futuro y no sé si voy a tener ingresos a futuro. Y acá viene una recomendación interesante sobre esto. Mucha gente vive al día. Si vivo al día y tengo una emergencia, no sé, se me rompe la heladera, muchas veces la única forma que tengo de solucionar ese problema es con crédito. Y de nuevo, el crédito pasa a ser una necesidad. Y antes la gente vivía sin el crédito. Y algo que antes la gente hacía, que perdimos un poquito, es la potestad o la posibilidad de tener lo que se llama un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Plata guardada por si pasa algo malo. ¿Sí? Plata guardada por si tengo algún problema, por si se me rompe la heladera, se me rompe la cocina o me tengo que hacer un tratamiento de conducto.
o eventualmente me quedo sin trabajo. El fondo de emergencia es lo que nos separa de la indigencia si dejamos de cobrar dinero, ¿sí? Básicamente. Y es muy difícil transmitir la libertad que te da tener un fondo de emergencia. Es como sacarse una mochila de adoquines. En el momento que lo tenés y que sabés que podés estar un tiempo sin necesidad de depender de un ingreso, te sentís muy libre y eso te permite tomar decisiones con mejor libertad. Entonces, recomendación número 2, construir un fondo de emergencia. Y acá, algo que puede surgir es decir, fenómeno, yo tengo el registro de gastos, soy re gasolero, pero ¿qué pasa si realmente no me alcanza el dinero? No tengo forma, digamos, ¿no? Bueno, eso puede pasar, ¿no? Hay gente que gana muy poco dinero, ¿sí? Y ahí la clave es enfocarse en ganar más dinero. Se dan cuenta que recién llegamos a este punto, ¿no? O sea, las finanzas personales no se trata de ganar más dinero, se trata de cómo gestionar lo que tenemos. Ahora, puede ser que haya personas que ganen poco, y en ese sentido, la clave es enfocarse en ganar más. Y decirlo es muy fácil, pero la forma que tenemos de ganar más dinero siempre es aportando más valor. Si nosotros estudiamos, obtenemos experiencia, sabemos cosas que son necesarias en el mercado, lo que estamos haciendo es aportando la cantidad de valor que nosotros tenemos para aportar. Y ahí es cuando vamos a ganar más dinero. Entonces, si uno quiere ganar más dinero, tiene que enfocarse en cómo aportar más valor a más personas. Y déjenme darles una tercera herramienta que me parece que es sumamente recomendable, que es el hecho de tener un presupuesto. Tener un presupuesto es tomar la decisión consciente de en qué quiero gastar la plata y no dejar que simplemente sucedan las cosas, que es como vive la mayoría de las personas. Tener un presupuesto no es otra cosa que una planillita donde tenemos los conceptos en las filas, los meses en las columnas, y lo que hacemos es estimamos para el año próximo o para el periodo siguiente cuánto dinero vamos a gastar. De esta forma yo puedo tomar control y saber si la vida que quiero vivir está dentro de mis posibilidades. Y así llegamos a la mitad de la vida, ¿sí? Llegamos justo a la mitad. Por eso en el mundo anglosajón se le llama la crisis de la mediana edad cuando llegamos acá. Acá en el mundo latino le solemos decir la crisis de los 40. ¿Sí? Cuando llegamos más o menos a esta edad, a los 40 años, hay algunas cosas comunes que suelen pasar, y lo traigo a cotación porque mucha de la gente con las cuales trabajo uno a uno están en esta etapa, ¿sí? Descubren en esta etapa un montón de cosas. Lo que tiene en general que es una etapa donde analizamos la vida que hemos llevado hasta ahora y nos damos cuenta que llegamos a la mitad del camino, básicamente, ¿no? Y eso muchas veces nos hace reflexionar y buscar cambios. ¿Qué tipo de cambios? Es muy común que la gente se divorcie en esta etapa de la vida. Ojo con el divorcio, porque financieramente puede ser muy complicado. Es muy común que en esta etapa la gente quiera cambiar de trabajo, en particular los que hace muchos años que están en el mismo trabajo. Es muy común en esta etapa que la gente quiera emprender. La mayoría de los emprendimientos exitosos arrancan en esta etapa porque tenemos la mezcla perfecta de conocimiento, ¿sí? Y experiencia. Y acá nos empezamos a hacer una pregunta, che, ¿qué va a pasar cuando me jubile? Porque hasta ahora la jubilación era una cosa como súper lejana. Pero en este momento nos empezamos a preguntar, y es un error, porque eso nos lo deberíamos preguntar muchísimo antes. Cuanto antes entremos a preocuparnos por el tema de la jubilación, mucho mejor va a ser la misma, ¿sí? Para que se entienda, nosotros en actividad solemos tener una retribución, ¿sí? Es lo que está en naranja. En el momento que nos jubilamos, nuestra retribución suele pasar a ser menor. No importa la caja, la FAP, lo que sea, suele ser menor. Y esta diferencia yo le llamo el gap de la desdicha, porque realmente nos puede complicar un poco la vida, ¿sí? ¿Cómo podemos achicar ese gap de la desdicha? Bueno, una de las formas que tenemos de achicarlo es, si aportamos una FAP, arrancar lo antes posible. Cuanto antes arranquemos a aportar a la FAP, el dinero que yo estoy aportando se comienza a invertir, y esa inversión genera más dinero que se reinvierte, lo que se llama el interés compuesto, de forma tal de que el fondo que yo voy armando sea lo más grande posible, y eso va a permitir que este gap sea más chico, ¿sí? Ahora bien, eso es lo que se llama armar un plan de retiro. Nuestra jubilación tradicional va a ser el plan A, pero eso no quiere decir que no tenga que tener un plan B, y existen herramientas que me permiten complementar esa jubilación. La regla es, cuanto antes empiezo a preocuparme por esas herramientas, mejor, más fácil va a ser, porque es menos lo que tengo que aportar mensualmente, ¿sí?
Esas herramientas están paradas arriba de un concepto que es el concepto de inversión, que lo vemos como súper lejano, pero en realidad la inversión es algo que deberíamos tener nosotros a mano, ¿no? Es una herramienta que deberíamos entenderla, comprenderla y utilizarla, porque puede ser lo que nos haga la diferencia en el largo plazo. Algunos apuntes con respecto a la inversión. Yo puedo ser un inversor que esté todo el tiempo dedicado a las inversiones, que mi trabajo sea invertir, puedo obtener grandes rentabilidades haciendo eso, pero estoy mezclando tiempo con trabajo. Por otro lado, puedo ser del otro lado los inversores que en realidad no tengo nada de tiempo. Como no tengo nada de tiempo, lo que hago es, de alguna forma, le doy la plata a alguien y ese alguien se encarga de invertir mi dinero, que lo va a hacer bajo ciertas reglas y me va a cobrar. O tengo un camino en el medio, que es lo que es la inversión pseudo-atendida, cuando yo elijo en qué mecanismos invertir. Pero para esto, lo que necesito es meterme en el tema de las inversiones y entender cómo funciona. ¿Es difícil? No, para nada, digamos. No es nada difícil, es mucho más fácil de lo que parece. Simplemente es cuestión de meterse en el tema y rodearse de personas que estén interesadas en meterse en este mundo de las inversiones. Una recomendación, ojo con las super oportunidades. ¿Sí? Ojo porque no hay gallina de los huevos de oro en el mundo de las inversiones, y quien quiera vendernos una gallina de los huevos de oro, es muy probable que estemos dentro de un esquema de Ponzi, un esquema piramidal. Entonces, tengamos cuidado con las grandes oportunidades. ¿Sí? Y sepamos que la clave con la inversión, si bien la rentabilidad es importante, es más importante el tiempo. Cuanto antes yo empiezo a invertir, más va a crecer ese capital. Es lo que hace una FAP. Lo que hace la FAP es invertir el dinero, pero está restringido a invertir en cosas bajo cierta seguridad. Nosotros como inversores particulares podríamos asumir más riesgos y de esa forma hacer que crezca nuestro dinero de una forma mucho más exponencial de que lo hacemos cuando simplemente guardamos plata. Guardando plata, perdemos plata. ¿Bien? Como les decía, importante que el tema de las inversiones para mí es una obligación para cada uno de nosotros, y está bueno rodearse y hablar con personas que estén en el mundo de las inversiones, ¿sí? Que deje de ser un tema tabú. Y de esta forma llegamos a la última etapa de nuestra vida, que es cuando nos retiramos, cuando dejamos de trabajar, ¿sí? En ese momento nos jubilamos. Es interesante que la palabra jubilación viene del griego, viene de jubilare, que quiere decir literalmente gritar de alegría. No es el concepto que usualmente asociamos con respecto a jubilación, ¿no? No es gritar de alegría, sino que nos imaginamos cosas bastante más deprimentes. Pero no debería ser así, ¿sí? La jubilación es un momento que nosotros deberíamos glorificarlo porque deberíamos disfrutarlo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para eso? Bueno, saber que vamos a tener un aumento de gastos en salud. ¿Se puede prever esto? Sí, se puede prever. ¿Cómo? Invirtiendo en nosotros mismos mientras somos jóvenes, mientras estamos en actividad, invertir en nuestra salud, en nuestra alimentación, nuestra salud emocional, nuestra salud física, hacer ejercicio, etc. Es increíble el retorno de inversión en términos financieros que eso tiene. Tengamos en cuenta de que si nosotros aportamos un sistema previsional, o una caja, o una FAP, o el sistema mixto, que es el que estamos en Uruguay, vamos a tener una jubilación, pero hoy no sabemos las condiciones. ¿Qué quiere decir? Porque las condiciones que están dadas hoy es muy probable que cambien. ¿En qué sentido? Bueno, se viene una reforma del sistema previsional que se está analizando, pero hay una realidad que es que cada vez hay más gente jubilada y menos gente en actividad. Y el sistema, digamos, de cierta forma no se comporta bien porque no estaba previsto esto. Por otro lado, hoy los 65 años es una edad donde uno puede perfectamente seguir trabajando. Entonces sepamos que las reglas del juego van a cambiar y eso tenemos que tenerlo presente. Ahora, ¿quiere decir esto que debemos no apuntar al sistema previsional? No, es el plan A. Tenemos que tener un plan B que lo complemente. Y bueno, para terminar, mi visión es que las finanzas están más allá de planillas Excel, números y cosas aburridas, sino que la finanza en realidad es una herramienta. Y es una herramienta que nos permite tomar control de nuestro dinero y de esa forma usar el dinero para construir la vida que nosotros queremos vivir. ¿Sí? Entonces las finanzas no es simplemente números o porcentajes. Las finanzas es una herramienta y por esto todos nosotros deberíamos tener esa herramienta en nuestra caja de herramientas de utilización diaria de hábitos, ¿sí? Las finanzas va más allá de la plata. La finanza es una herramienta que me permite a mí construir esa vida que quiero vivir, ¿sí? Así que, amigos, muchas gracias por acompañarme el día de hoy y cualquier cosa,
cualquier duda, cualquier cosa que les surja, me pueden contactar ya sea en redes sociales, en Neurona Financiera o a mi mail rodrigo@neuronafinanciera. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la gente de República FAP y ojalá nos veamos en la próxima. Hasta luego.